Bien, amén, amados hermanos, amadas Amén. hermanas. Les damos las bendiciones a todos, la bienvenida también, como siempre, es un placer para nosotros estar compartiendo con ustedes cada clase, cada reunión. Bienvenidos, ya estamos saliendo por transmisión en Facebook, ya estamos en la página Viviendo con una Perspectiva Bíblica. Les ruego, amados hermanos, que podamos compartir la señal, podamos compartir el estudio del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y es un placer y un privilegio para mí poder servir al Señor y poder servirles a ustedes en esto que hemos titulado Discipulado Básico, ¿no? Son 11 lecciones que estamos nosotros ya desenglosando poco a poco y llegamos a la lección número 9, que es el inicio de nuestro tercer módulo, donde estamos aprendiendo mucho más en cuanto a la comunión, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la adoración también. Muy bien, entonces les pido que puedan sacar sus materiales, los del curso del discipulado básico, saquen sus materiales, Biblias a la mano. Hemos orado al Señor para que su presencia y su Santo Espíritu Santo nos pueda guiar no solamente al que enseña, sino también a los que van a ser instruidos. Muy bien. Entonces, amados hermanos, que Dios me los bendiga y comenzamos. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto hasta el día de hoy. Muy bien. Bendiciones a todos los que están llegando. Poco a poco se va sumando muchos en el Zoom. Mi hermana Reida, bendiciones. Rina también, bendiciones. Héctor, desde Argentina, bendiciones a todos. Vamos a comenzar. Ahí los del Facebook que se están sumando también. Que Dios me los bendiga. Y si tú estás escuchando este estudio, no sé qué año, no sé qué fecha, no sé qué día, no sé en qué horario, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida. Estas clases son grabadas. Estamos nosotros llevando este curso en el 2024, en mayo. Y para la gloria de Dios, queremos que estos videos sigan infundiendo edificación a mucho pueblo de Dios y muchas personas puedan llegar a Dios, puedan llegar también al conocimiento de Dios y puedan llegar a una excelente y motivadora confianza y vida cristiana delante de los ojos de Dios. Mi nombre es Fernando, un placer para mí estar con ustedes. Bienvenidos. Discipulado básico. Recuerden que estamos llevando 3 lecciones finales en este tercer módulo, la iglesia, la comunión y adoración, ¿no? Es el primer tema que estamos viendo, el evangelismo y el creyente, la voluntad de Dios y la dirección también. Muy bien, repasemos un poco. Ahí con sus materiales, ustedes, los del discipulado, pueden seguir. Veamos un poco de la introducción. El texto que memorizamos es Hebreos 10, 24 al 25. Espero que lo estén haciendo. Al final de la clase de hoy voy a estar preguntando a ver si se lo están memorizando. La iglesia es el lugar donde mostramos el carácter de Cristo y veíamos que tenemos que hacer distinciones entre 2 puntos importantes dentro de lo que es la eclesiología, ¿no? Uno, la iglesia universal y dos, la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia universal, decíamos que es la iglesia que ha creído y abrazado el Evangelio a lo largo de más de 2000 años que Cristo partió, ¿no? La Iglesia Universal, la Iglesia espiritual es aquella que no tiene denominación, que no tiene una iglesia fija, sino que está conformada de todos, hombre y mujer, a lo largo de la historia, a lo largo del mundo entero, que se ha sido introducido al cuerpo de Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Siendo un grupo universal constituido de toda lengua, tribu, pueblo, lengua, perdón, lengua, tribu, pueblo y nación. También veíamos que la Iglesia Universal no es un edificio físico, no es un grupo de creyentes como una denominación, una secta, no. La Iglesia Universal es aquella iglesia que ha existido desde la partida de Jesús hasta nuestros días. Muy bien. Pero también veíamos aspectos importantes de la Iglesia Universal, algunos puntos que debemos considerar, como que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo la compró con sangre, cada creyente ingresa a este cuerpo siendo llamado por la palabra y bautizado también. Todos tenemos diferentes funciones dentro de este cuerpo espiritual y por último, todos somos hermanos y hermanas dentro del cuerpo de Cristo como iglesia universal o como iglesia espiritual plena. Muy bien. Luego veíamos lo que es la iglesia local. Ya la iglesia local ya hay denominaciones, ya tienen un lugar fijo donde se reúnen, etcétera. Muy bien, y veíamos algunas características de esto, ¿no? Es un grupo pequeño de creyentes que se une para adorar a, a Dios y para tener comunión unos con otros, ¿no? Dentro de la iglesia local hay prioridades internas. Número uno, la prioridad interna es una enseñanza bíblica, que es lo primordial que tiene que tener una iglesia local y no debe faltar.
Tenemos también la oración, que es muy importante. Y tercero, hacer que los miembros se parezcan más a Cristo. Ahora, dentro de la iglesia local, amados hermanos, amadas hermanas, todos asistimos a una iglesia local. No importa qué denominación sea, bautista, puede ser un corte pentecostal, puede ser un corte tal vez más formal, pero todos asistimos a una iglesia local o mayormente se lo conoce como congregación, que creo que es el término que más apropiadamente va a un local o a un ambiente donde nos reunimos, ¿no? Que vamos todos los domingos. Ahora, dentro de esta iglesia local hay tres prioridades importantes. Cuando hablamos de prioridades, nos referimos a que esto es lo esencial, lo primordial, lo que tiene que estar primero en la iglesia local. Uno, la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica no debe faltar. Muy bien, no debe faltar. Es lo más primordial dentro de la iglesia. La iglesia, desde el líder hasta el último hermano, tiene que ser capacitado por la enseñanza bíblica. Y ojo, cuando decimos enseñanza bíblica, no nos referimos a sermones devocionales nada más, sino a una profundización y a un estudio bíblico de la palabra de Dios. En la iglesia se debe incentivar a que los creyentes puedan interpretar por sí solo la palabra. La mayor tarea de un pastor, de un líder que dirige una iglesia local, es hacer que sus congregantes, que los hermanos y hermanas que se congregan ahí, puedan aprender a interpretar por sí solos la Biblia y que al final no necesiten tanto del pastor, sino que ellos mismos puedan estudiar, puedan interpretar y puedan enseñar también. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos o cuando tenemos esa visión de la enseñanza bíblica, ellos van a ser formados para ser futuros maestros o maestras que puedan continuar con la visión de la iglesia local. El segundo punto que es importante es la oración. Esto es algo que se vio en la iglesia primitiva y que se tiene que mantener y no dejar de practicarlo dentro de la iglesia local. Muy bien, la oración unida, la oración en comunión, la oración en grupo, obviamente, ¿no? Obviamente cada uno ora en sus hogares, ora en sus trabajos, ora en sus estudios, pero ya en la iglesia local es una oración más unida, más de comunión entre hermanos, ¿no? Entonces la oración es muy importante dentro de la congregación o de la iglesia local. Y número tres, prioridades también es hacer que los miembros se parezcan más a Cristo, que alcancen la madurez y todos puedan llegar a la estatura de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, ¿no? Que todos tenemos que llegar a la estatura de Cristo y tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. Ahora, tristemente hoy se coloca prioridades en otro tipo de cosas, ¿no? Cuando tenemos una denominación, cuando tenemos una iglesia local, cuando tenemos pastores y maestros o líderes dentro de una iglesia local, las prioridades son, número uno, llenar el templo, llenar la iglesia local, ¿no? Y estamos buscando y atrayendo solamente congregantes y esa no es una prioridad. Otra cosa que tal vez se hace dentro de las iglesias locales es promover la ayuda social, ser buenos con los niños, ser buenos con los pobres, ayudar a los necesitados. Y no decimos que eso está mal, pero no es prioridad dentro de la iglesia. Si una iglesia puede ayudar económicamente o con víveres a un grupo determinado como los necesitados, como los niños, como los huérfanos, amén, eso está muy bien, pero no es prioridad. Aquí estamos resaltando tres prioridades importantes. Y también no es prioridad que la iglesia local sea llena, llenísima de personas. Entonces, anote lo siguiente en sus materiales. Una iglesia, una iglesia plenamente o establecida bíblicamente no es aquella que tiene más congregantes. Una iglesia establecida bíblicamente no es aquella que tiene más congregantes, sino por el contrario, perdón, sino que sus congregantes se parezcan más a Cristo. Entonces, una iglesia exitosa no es aquella que tiene más miembros. Una iglesia exitosa es aquella que sus miembros se parecen más a Cristo. Repito eso, una iglesia exitosa no es aquella que tiene cantidad de miembros. Una iglesia exitosa es aquella que sus miembros, sean pocos, se parezcan más y más a Cristo. Entonces, vivimos en un mundo donde tristemente pastores miden, por así decirlo, sus ministerios por las cantidades de personas que tienen en sus iglesias locales, ¿no?
Unos tienen 50, otros tienen 30 y uno dice, mira, el que tiene 50 está haciendo un buen ministerio, pero no siempre es así. Hay iglesias falsas, sectas falsas que son gran cantidad, como los testigos, como los mormones, que son muchísimos. Entonces, no se basa en la cantidad, porque alguien puede decir, donde está la cantidad, ahí es la verdad. No, no siempre es así. No la cantidad determina que alguien es verdadero. Muy bien. Entonces, ¿cuál es una iglesia exitosa? ¿La que tiene gran cantidad? No, sus miembros se parecen más a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia local tiene una prioridad importante, que sus miembros se parezcan más y más a Cristo, que tengan la madurez de Cristo, la obediencia de Cristo, la entrega de Cristo, la oración de Cristo, los frutos de Cristo. Entonces estamos llamados a formar pequeños Cristos. Por algo somos cristianos, pequeños Cristos. ¿Me dejo entender? Entonces, prioridades internas, 3 para comenzar en este discipulado básico: enseñanza bíblica, la oración y hacer que los miembros se parezcan más y más a Cristo. Si una iglesia no está colocando importancia en la enseñanza bíblica, en la oración y hacer que sus miembros se parezcan más a Cristo, esa iglesia ha caído ¿a qué? A la religión. Es una simple religión. Si tú estás solamente domingos en la iglesia y solamente domingos, 3 horas, 4 horas por semana, tú, hermano, has caído a la religión. No estás entrando a la comunión verdadera con el Hijo y con el Padre. Tú has caído a una religión. ¿Por qué? Porque, hermanos, toda secta, toda religión hace eso. Los católicos se reúnen los domingos, ¿sí? Los mormones, los sabadistas se reúnen los sábados. Los testigos también tienen un día a la semana que se reúnen. Pero nosotros no caemos a una religión, sino a una verdadera comunión. Y dentro de una verdadera comunión o verdadera religión, por así decirlo, la enseñanza bíblica tiene que ser prioridad en una iglesia local y no solamente los domingos. Tiene que haber enseñanza local. Si en tu iglesia no te dicen, hermano, tal fecha empieza un taller, un seminario, un estudio de tal libro, tú tienes que entender que el pastor tiene la visión de que ustedes se parezcan más a Cristo. Ahora, ¿cómo hacemos que nuestros miembros se parezcan más a Cristo? No hay otra manera que maduremos espiritualmente si no es comprendiendo la palabra de Dios. De manera que tu madurez se va a medir según tu comprensión de la palabra, según tu comprensión de la Biblia. Si todavía tú no estás escudriñando, rumeando la palabra de Dios y no estás enamorado de la palabra de Dios, y si no tienes el hambre y sed por la palabra, no solamente los domingos, sino toda la semana, hermano, tú no estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Tú estás viviendo una religión nada más, un día a la semana. Muy bien, entonces la iglesia local no está solamente para cerciorar un domingo. Todos hacen eso. Todos hacen eso. Por eso acá, amados hermanos, la iglesia que nosotros levantamos por la gracia de Dios, yo ya les dije, ¿no? Si hay algunos hermanos de la iglesia que están acá, yo les dije antes de abrir una iglesia acá, les dije, bueno, si quieren domingos nada más venir acá, pueden irse a otras iglesias, ¿no? Hay iglesias que se reúnen solamente domingos y hacen lo mínimo, lo común, lo rutinario. La iglesia Cristo es Rey que se levantó aquí en el Alto es una iglesia con una visión distinta, ¿no es cierto? Es una visión distinta y no solamente queremos ser una iglesia común que se reúne los domingos, que hace las actividades en días festivos y nada más. De esas iglesias ya hay muchas. La iglesia bíblica tiene que ser instituida y encaminada bajo principios y visiones bíblicas. Y aquí nada más te estoy dando 3. Por eso la congregación nuestra, amados hermanos, yo coloqué como título a la iglesia Congregación de Estudio Bíblico, porque la congregación que mi persona lidera se trata de eso. Aprendemos palabra de Dios, aprendemos enseñanza, aprendemos doctrina. Y tristemente eso ya no se está viendo en otras iglesias. En otras iglesias ya se está viendo un mensaje repetitivo, ¿no? Recalentado. Un mensaje que ya es constantemente es el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque los pastores tristemente no están colocando prioridad a la palabra de Dios. Lo dije la semana pasada, ¿no? La prioridad de un pastor, ¿cuál es? La enseñanza bíblica, la doctrina, el cuidado de la doctrina de los congregantes. Y para eso influye mucho la oración también. Así que
el mejor tal vez pago, por así decirlo, el mejor regalo, no lo sé, de un pastor o el mejor gozo, la alegría, es que en su iglesia sus miembros sean maduros en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Perdón. Entonces tenemos prioridades internas. Ojo, estos internas son dentro de la iglesia local, que ahora vamos a ver algo más adelante. Prioridades externas. Estas son prioridades ya fuera de las cuatro paredes. Vimos prioridades dentro de las cuatro paredes. Enseñar la palabra, la oración, eh, el crecimiento espiritual de cada miembro, ¿no? Pero vamos a ver las prioridades externas. Ya esto fuera del templo. No, número uno, la iglesia local o nuestras iglesias locales, donde sea que asistamos, la prioridad número uno externa es el evangelismo. Si una iglesia se levanta, si una iglesia se edifica, tiene que ser con este propósito de llevar el evangelio, de promover el evangelismo. Si una iglesia se levanta solamente para reunir hombres y mujeres domingos, esa iglesia no tiene principios y fundamentos según la visión bíblica. Si realmente una iglesia se levanta con principios bíblicos, va a amar el evangelismo. Su propósito va a ser evangelizar. Ahora, para evangelizar necesitamos que hombres y mujeres que entiendan el evangelio, que comprendan el evangelio y que obedezcan al evangelio. Entonces, la prioridad de cada iglesia tiene que ser el evangelismo, llevar el evangelio. Ese es el motivo por el cual hay iglesias, tiene que haber iglesias en todo el mundo. El evangelismo. Mateo 28:19, 1 Pedro 2:9 y 1 Timoteo 1:15 nos hablan de la importancia del evangelismo. El apóstol Pedro en su carta diría que Dios nos rescató y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Entonces estamos llamados a que a anunciar, a proclamar, a testificar. Dios no nos llamó y Él no quiere que las iglesias locales solamente sean un lugar de entretenimiento, un lugar de regocijo, un lugar donde podamos desestresarnos. Tristemente hoy vemos iglesias o personas que van a la iglesia, bueno, para relajarme, bueno, para estar en paz, para estar tranquilo, para sanar, para que mis problemas se acaben. Y esa no es la función principal de la iglesia local. La iglesia local tiene una función, proclamar el evangelio, anunciar el evangelio y que dentro de sus cuatro paredes sus miembros se preparen para el evangelismo, amen el evangelismo, amen anunciar de Cristo, que nos falta mucho de esos, como se los conoce como proclamadores de la verdad, defensores de la verdad, está faltando mucho. Faltan muchos proclamadores, faltan muchas proclamadoras. Y tristemente, cuando no se tiene una visión externa, la iglesia cae en lo rutinario, en lo constante y no evoluciona. Prioridad número uno de una iglesia local externa, ¿cuál es? El evangelismo. Si tu iglesia no está evangelizando, preocúpate. Si en tu iglesia no hay campañas evangelísticas, si en tu iglesia no hay evangelismo por lo menos 2 veces al mes, hermano, tu iglesia no tiene visión. Solamente se ha levantado para reunirse domingos. Tiene que haber evangelismo sí o sí. ¿Por qué? Porque son prioridades. Hermano, nosotros nos visitamos entre los hermanos, el pastor nos visita. ¿Está bien? Claro, está bien. Pero eso no es prioridad. ¿La prioridad cuál es? El evangelismo. Recuerdo lo que dijo Jesús. Mientras yo estoy acá, yo soy la luz del mundo. Y cuando yo me vaya, vosotros seréis la luz del mundo. Entonces, ¿estamos llamados a ser la luz dentro del templo? ¿Estamos llamados a hacer la luz dentro de las cuatro paredes? No, estamos llamados a hacer la luz ahí afuera, donde el mundo está en tinieblas, donde la gente está en oscuridad. Tenemos que llevar nosotros la luz del evangelio. Entonces, si la motivación externa de tu iglesia no es el evangelismo, no hay preparación para el evangelismo, hermano, preocúpate. Ya mis hermanos que están acá, los de la iglesia local mía, yo ya les había pedido, ¿no? Un trabajo, tienen 2 semanas para entregarme un folleto evangelístico. Es que tú tienes que promover el evangelio. Si hay pastores aquí en el curso, por favor, pastores, impulsen, promuevan el evangelismo.
Por ejemplo, yo vi algo importante, ¿no? Que hoy en día con las redes sociales, con las aplicaciones, se puede hacer muchas cosas. Entonces yo les dije a mis hermanos, hermanos, ya no vamos a comprar folletos, no vamos a comprar más folletos. Ustedes van a hacer sus propios folletos evangelísticos. Y con sus folletos que van a estar diseñados por ustedes, ustedes van a evangelizar o repartir los folletos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Les estoy promoviendo, les estoy impulsando a que se tomen el tiempo de elaborar un folleto y que puedan hacerlo con textos bíblicos para que puedan llegar a personas. Y para eso les van a necesitar que estudiar, dedicarle tiempo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy impulsando el evangelismo, que ellos mismos hagan sus materiales y que ellos mismos repartan o hablen a las personas. Qué interesante porque se viene un curso de evangelismo aquí, presencial. Los que están de Bolivia, de La Paz, por favor, escríbanos porque se viene un curso de evangelismo, taller de evangelismo, 3 meses de evangelismo. Voy a dictar unas clases acá para enseñarles cómo evangelizar con niños, con ancianos, qué métodos usar. Va a estar muy bueno ese curso de evangelismo. Los que quieren saber, al final me preguntan, los que son acá de La Paz especialmente, los del Zoom, vamos a tener un curso mucho después también. Entonces, ¿el evangelismo qué es? Una prioridad externa, la primera. Prioridad número 2, externa. Levantar siervos amadores de la palabra. Segunda Timoteo 3:16, Segunda Timoteo 2:2, Romanos 10:14. Esto implica un crecimiento en doctrina. Entonces, amados hermanos, tristemente en muchas iglesias se vuelve a repetir el evangelio. Se vuelve a repetir, hermanos, arrepiéntanse. Hermanos, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Jesús nos ama. ¿Esas son verdades? Claro. ¿Esos son principios bíblicos? Sin duda que sí. Pero cuando una persona ya ha recibido a Cristo, no es necesario que constantemente le estés llamando al arrepentimiento. Voy a cortar un momento la diapositiva porque quiero explicar esto. Amados hermanos y líderes también, no podemos estar enseñando cada vez los rudimentos que ya hemos aprendido. Voy a colocar un ejemplo. Si yo ya me he convertido y yo a la iglesia, ¿a qué voy? A madurar, a crecer, a aprender más. El pastor me llama la primera vez, arrepiéntese, entregue su vida al Señor. Amén, entregué mi vida. El segundo domingo, lo mismo. El tercer domingo, lo mismo. ¿Qué estoy haciendo yo? Me están volviendo a enseñar lo mismo y nunca voy a crecer. Para eso, ¿qué hay? Estudios más profundos. Escuche lo que voy a decir. Después de un crecimiento, perdón, después de una conversión al evangelio, los miembros tienen que ser discipulados. Por eso este curso se llama discipulado básico. Pastores, líderes, por favor, y hermanos, tú no puedes permitir que constantemente te estén llamando al arrepentimiento. Tú ya te has arrepentido, tú ya has confesado a Cristo, tú ya has nacido de nuevo. Falta tu preparación. Por eso dije la semana pasada, tristemente los discípulos, yo estoy rogando a los hermanos, hermanos, disipúlense, hermanos, inviten a sus familias, inviten a sus congregaciones. Hoy en día, el líder, el pastor, tiene que rogar que se disipulen. En las épocas de Jesús, los discípulos les rogaban a Jesús, enséñanos, ¿qué quisiste decir? Los discípulos estaban tras del maestro. Hoy en día los maestros tenemos que rogar, discipulate hermano, discipulate hermana. Qué triste es eso. Los hermanos deberíamos rogar, hermano, pastor, líder, disipúleme. ¿Cuándo empieza el discipulado? Y los pastores, ¿qué debían tener? Un material listo para el discipulado. Por eso el hermano Fernando, ¿qué está haciendo? Ya tienen 11 lecciones para enseñar en sus iglesias. Material gratuito, material completo. 11 lecciones que te van a ayudar a mucho. Tengo los videos grabados ya en YouTube. Tú puedes revisar y puedes enseñar. Entonces, ¿qué corresponde después de que una persona ha sido salva? El discipulado. Tiene que estar discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado es transformador. Ahora, ponga atención y anoten sus materiales. Algunos lo saben, pero para los nuevos no lo saben mucho. La iglesia local tiene 4 pilares importantes. Repito, la iglesia local tiene 4 pilares importantes, como una mesa. Una mesa con 3 patas no funciona, con 2 patas tampoco funciona. Una mesa, ¿cómo funciona? ¿Cómo se mantiene firme?
con las cuatro patas. Muy bien. Entonces, la iglesia local también. La iglesia local tiene cuatro patitas o cuatro pilares fundamentales. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente y pueda dar fruto. ¿Cuáles son, pastor? Los siguientes. Número uno, la oración. La oración no debe faltar, es un pilar fundamental dentro de la iglesia local. Anote. Número uno, la oración. Número dos, el evangelismo. El evangelismo es clave. ¿Por qué? Porque ¿cómo quieres ganar almas si tú no sales? Van a venir porque por casualidad, no sé, porque es bonito la iglesia, ver pasaré. No, el evangelismo es lo que va a traer más personas. Si no hay evangelismo, hermano, no hay. ¿Me dejo entender? Entonces, primer pilar, la oración. Segundo pilar, el evangelismo. Y tercer pilar, el discipulado. Si en tu iglesia no te han discipulado, hermano, ya de una vez dile, pastor, quiero discipularme. Yo quiero discipularme. El discipulado siempre es transformador. Ahora, el discipulado no se acaba, recuerden ustedes, los del discipulado no se acaba con las 11 lecciones. No, ¿por qué? Porque un creyente toda su vida va a ser un discípulo. El discipulado no se acaba en las 11 lecciones del hermano Fernando. No, continúa. Por eso, ¿cómo se llama eso? Constante preparación, constante esfuerzo en la doctrina, en la enseñanza. Muy bien. Entonces, en la iglesia, ¿qué tiene que haber? Importantes discipulados, importantes enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, les hago preguntas a los del Zoom y respondan sus corazones. ¿En sus iglesias han tenido un estudio completo del profeta Ageo, del profeta Zacarías? ¿Han tenido un curso completo del Génesis? Muchos dirán no. ¿Por qué? Porque tristemente en las iglesias se tiene la predicación temaria. El pastor viene y hoy voy a predicar del arrepentimiento, hoy voy a predicar del amor, hoy voy a predicar de la adoración, hoy voy a predicar del diezmo, de la ofrenda. Son puros temas y sermones temáticos y así no vamos a aprender. Se necesita hoy en día predicación expositiva, que se hace mediante libros completos y así tú lo vas a entender mejor. ¿Qué tú prefieres? ¿Que yo saque un texto por aquí, un texto por allá, un texto por allá? ¿O que yo te enseñe un libro completo con su propósito central, con su tema central, con su autor, con sus destinatarios y cómo ese libro está aportando a la teología bíblica? Entonces hay una diferencia abismal entre el sermón temático y la predicación expositiva. Una gran diferencia. Y tristemente, no sean a nosotros los latinos, no sé cómo será en sus países, aquí en Bolivia, tristemente todos enseñan sermones o predicaciones temáticas. Un tema se lo traen y lo predican. Hermano, ¿eso está mal? No, no está mal. Pero hay que avanzar a la perfección, a lo mejor. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama eso? Discipulado. Aprendemos mucho del Señor. Muy bien. Entonces, el tercer pilar, ¿cuál es de una iglesia local establecida espiritualmente para crecimiento? El discipulado. Y el cuarto pilar, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es? ¿Ministerio de alabanza? No. ¿Escuela dominical? Menos. ¿Que la iglesia tenga profetas, pastores, apóstoles? No. El cuarto pilar de una iglesia local que va a crecer espiritualmente es la disciplina. La disciplina va a ayudar mucho a los congregantes y al líder. Si el líder o el pastor no es disciplinado, no tiene una visión, no está entremetido día y noche en esa visión, ¿qué esperas de los demás? La disciplina es muy importante. ¿Por qué fallamos en la oración? Porque no hay disciplina. ¿Por qué no evangelizamos? Porque no hay disciplina. ¿Por qué no nos gusta discipularnos? Porque no hay disciplina. Y la disciplina mantiene el orden, mantiene el sacrificio y mantiene el deseo constante del crecimiento en el conocimiento de Dios. Si no hay disciplina, carecemos en la oración, carecemos en el evangelismo y carecemos en el discipulado. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? La disciplina. Y la disciplina no hay que pedir al Señor, Señor, disciplíname. Tú tienes que tener el dominio propio para poder ejercer una prioridad en tu oración, en el evangelismo y en tu discipulado. Alguien preguntará, hermano, en mi iglesia no hay discipulado, ¿qué debo hacer? Hay ya cursos. Aquí humildemente tenemos un curso del discipulado básico que tú puedes seguir del 1 hasta el 9 que estamos ahora.
Hermano, en mi iglesia no salen a evangelizar. ¿Qué hago? ¿Espero? No. ¿Qué hice yo? A mí no me dijeron, hermano, vamos a evangelizar. Hermano, saldremos entre tres a compartir la palabra. No. Cuando yo conocí el evangelio, cuando yo entendí de Cristo, cuando yo aprendí del amor del Señor, ¿sabes qué hice? Me compré un parlante, me compré un micrófono y empecé a predicar en las calles. Eso es lo que yo hacía antes. No esperes que siempre tu pastor te diga tal fecha hay evangelismo. No. El evangelismo es para todos, para todos. Hay días feriados, hay días festivos que muchas veces tristemente nosotros estamos en casa, echadotes, compartiendo con la familia. ¿Por qué no salimos a evangelizar? La excusa del no tiempo, del que no hay tiempo, del que no hay ocupaciones, ha crecido mucho entre nosotros los cristianos. Es momento de poner importancia y disciplina en qué? En la oración, en el evangelismo y en tu discipulado. Por eso a los 32 que están acá, sean disciplinados. Comenzaron el discipulado, acábenlo. No lo dejen a medias. No sean cristianos que dejen a medias las cosas. Empezaron el discipulado, 3 lecciones, acábenlo. Y los que están continuando desde el 1, sean disciplinados. Pónganse un horario, pónganse un tiempo que puedan escuchar la palabra de Dios y anotar en sus materiales. Hermanos, tenemos diapositivas, tenemos videos grabados, tenemos material gratuito. Hermanos, si no te discipulas ya es un pecado, ya sería. Tienes que discipularte. Muy bien. Incluso algunos se han discipulado en sus iglesias y aquí están volviéndose a discipular. Nunca, ningún discipulado es de perjuicio, es en vano, es insulso. Todo discipulado ayuda, aporta. Y desde ya les digo, el discipulado es transformador. Transformador, te va a transformar. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Continuamos. Prioridades externas, ¿no? Levantar siervos amadores de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de manera externa? Llevar otras congregaciones, es decir, multiplicarnos, como dice acá, reproducirse en otros lugares. Tristemente hoy, pastores solamente quieren que su iglesia esté llenita y que de ahí nadie se vaya. No, una iglesia con visión va a reproducirse en otros lugares. Es imprescindible esto como fruto de un buen ministerio. Amados hermanos, escuchen lo que voy a decir. La semana pasada di una tarea, no sé si me lo cumplieron muchos, y les dije, pregunten a sus pastores, pregunten a sus líderes, ¿cuál es el propósito, cuál es la visión en que la iglesia está caminando? ¿A qué estamos apuntando? Pongan mucha atención. Si hay líderes aquí, pastores también. La iglesia local tiene que tener una visión en la cual está caminando. Porque si no hay esta visión, nadie se va a involucrar, nadie va a poner importancia y vamos a caer en la simple religión. La iglesia tiene que tener una visión que parte desde dónde? Desde el pastor. Y la visión tiene que ser multiplicarse. Tristemente se hace en los templos, el templo es mío, el templo hay que llenar, aquí el templo hay que servir, pero no pensamos que esta iglesia, que estos hermanos abran otra y otra y otra y otra y otra. Entonces, una iglesia que tiene más de 10 años y no tiene iglesias pequeñas o iglesias hijas, esa iglesia no está caminando en visión. Tiene que haber una visión importante y la visión siempre va a apuntar a la extensión del mensaje y la obra de Dios. Y para eso, ¿qué se necesita? Siervos. Siervos que estén preparados para continuar la labor del evangelismo. Muy bien. Entonces, hasta ahí vimos prioridades internas y prioridades externas de la iglesia local. Recuerde que el tema de la elección se titula la iglesia, la comunión y la adoración. Y ya vimos la iglesia local, cómo tiene que estar fundamentada, cuál es la diferencia entre la iglesia universal, cuáles son sus prioridades internas y cuáles son sus prioridades externas. La iglesia tiene que andar en una visión. Entramos a lo siguiente, la comunión. La comunión es un llamado de Dios para todos sus hijos e hijas y la base de ello es el amor de Dios derramado en sus vidas. Pero lo que impide esto son las diferencias culturales, sociales y los prejuicios de cada uno.
En pocas palabras, siempre la comunión no es practicada dentro de la congregación. ¿Por quién? Por culpa de uno mismo. ¿Quién manda la comunión? Dios. Dios quiere que nos amemos. Dios quiere que la iglesia tenga ese amor fraternal que los va a unir como un vínculo. Dios quiere eso. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no pasa eso. ¿Por qué? Por uno mismo. Somos prejuiciosos, somos antisociales, no somos muy sociales con los demás, no somos muy empáticos y siempre somos, entre muchos, hay vanagloriosos, orgullosos que se preocupan solamente por el yo. Lo que va a incrementar la comunión unos a otros dentro de la iglesia local es que todos estén, ahí está, esta es la clave. Esta es la clave, amados hermanos. Lo que va a incrementar la comunión es que la iglesia tenga una meta y cuando tiene una meta, los congregantes se van a involucrar, van a ver la actividad que se realiza y van a cumplir las metas de la iglesia local. Y las metas y las visiones son una invitación para que todos aporten y contribuyan a la misma visión que tiene la iglesia. Entonces, si una iglesia no tiene visión y si no se te dice, hermanos, esta es nuestra visión, este es nuestro propósito, de aquí a 5 años, de aquí a 7 años, queremos llegar a tener esto, a tener iglesias locales, a dar seminarios, a dar cursos, queremos tener un ministerio de esta manera. Si no hay esa visión, la iglesia no está caminando bajo esa visión. Y como no hay visión, la iglesia va a ser, los congregantes, perdón, van a ser repetitivos. No se van a involucrar, porque tú estás colocando metas solamente a meses. Llega el mes de la madre, vamos a invitar a las mamás. Llega el mes de los padres, vamos a evangelizar a los papás. Llega el mes de los niños, vamos a evangelizar a los niños. ¿Por qué? Porque no tienes metas a largo plazo, no tienes una visión de aquí a 7, 8 años. ¿Cómo quieres que la iglesia esté? Entonces, yo también actúo esto, los hermanos de la iglesia local acá saben que ya yo tracé una visión de 7, 8 años, cómo la iglesia tiene que estar de aquí a 7, 8 años. Y los planes de la iglesia local acá son grandes. Para eso se están sumando también muchos pastores, ¿no? Se están sumando muchos hermanos acá en el Alto, en La Paz. Ya tenemos reunión con 4 pastores, con una iglesia ya diferente, donde se va a llevar cursos con jóvenes, cursos con hermanos. Entonces, ¿qué se está viendo acá? La visión es importante, muy importante. Cuando la iglesia entiende y sabe que el pastor, que el líder tiene una visión para la iglesia, se involucran, pues. Hermano, ¿cómo hacemos? Miren aquí adelante. Cuando alguien tiene una visión, te va a decir el cómo vamos a llegar ahí. Y ese cómo se llega ahí, los hermanos se involucran. ¿Cómo lo hacemos? Y necesita de todos. No es de uno solo. La iglesia se involucra en eso. La iglesia sabe a dónde está encaminándose la iglesia local. Si los congregantes no tienen una visión por qué están yendo ahí, hermanos, la iglesia tarde o temprano, tu iglesia va a sucumbir en la religión, en la dureza espiritual y en el enfriamiento espiritual. Ya no van a venir. A veces se van a faltar. No les va a interesar. Otros días van a estar. ¿Por qué? Porque no hay una visión. Bueno, no vine el domingo, al siguiente vengo. No hay una visión. Solamente hay proyectos a corto plazo, a 1 mes, a 2 meses. Toda iglesia tiene eso, pero pocas iglesias tienen visión a largo plazo. Ojalá algún día, amados hermanos, abramos el curso de eclesía, que está muy bueno también. Y ahí voy a enseñar un poco cómo una iglesia local tiene que manejarse también. Muy bien, entonces la visión es importante. ¿Por qué? Porque involucra a los miembros. Y ellos ya saben a dónde está caminando la iglesia y se van a involucrar. Muy bien. Es importante entonces la visión y el propósito de las iglesias locales. Tenemos que entender que Dios edificará la iglesia local y Él lo hace a través de sus siervos y sus hijos e hijas que son parte de una iglesia local. No esperemos algo sobrenatural. Por ello la Biblia nos deja algunas instrucciones en cuanto a lo referido. Muy bien, no esperemos siempre algo sobrenatural. Avivamiento, hermano. Avivamiento va a haber en mi iglesia.
No esperes algo sobrenatural. ¿Cómo Dios edificó su iglesia? A través de sus siervos, a través de sus siervas. No siempre esperes que pase algo grandioso, algo sobrenatural. Y hermano, puede pasar, claro, pero esa no es una prioridad que se debe resaltar dentro de la iglesia local. No se encaminó así en la iglesia primitiva. Siempre vemos a los siervos, a los diáconos ya llevando el evangelio, como Felipe a Samaria y los demás hombres que llevaron hasta Antioquía. Entonces vemos que no necesariamente hay algo sobrenatural. Vemos que la palabra se extiende por hombres, hombres enseñando a otros hombres. Muy bien. Entonces, según esto, vamos a ver cómo la comunión nos va a ayudar a entablar una relación familiar, fraternal, dentro de los congregantes. 1. La Biblia dice que nos amemos unos a otros. Marcos 9:50. Marcos 9:50. Este es un mandamiento importante que Jesús dio y que Juan constantemente va a replicar en su libro de Primero de Juan, que nos amemos unos a otros. Si en la iglesia local 50, 30 que haya, no se aman o no se muestran ese amor, porque el amor va a ir más allá. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? A ver, abre tu Biblia en Primera de Juan. Abre tu Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer. Abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. El amor no solamente es palabras. El amor no solamente es yo voy a orar por ti. El amor no solamente es yo oro por toda la iglesia. No, el amor siempre se va a demostrar. Y mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él es Cristo, en que Él puso su vida por nosotros. Y mira lo que dice a continuación. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y alguien preguntará, hermano, ¿yo voy a sacrificarme acaso por un hermano? No, porque el contexto te va a decir qué significa poner tu vida. Mira el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos, subraya eso, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En hecho y en verdad. Entonces, ¿qué es amarse unos a otros? No es solamente orar, no es solamente dar un abracito o un besito los domingos. Yo te amo, hermano. No, uno lo demuestra, uno se sacrifica. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Escuche, cuando una persona dice, yo amo al Señor, yo amo a mi Salvador, yo amo a Cristo, esa palabra que dijiste se tiene que hacer hecho, acción en los hermanos. Repito una vez más, cuando una persona dice, yo amo a Cristo, yo me agrado en Cristo, ¿eso cómo se refleja? Sirviendo a los hermanos. Nadie puede decir, yo amo al Señor y aborrecer a los hermanos o no tener comunión con los hermanos. No. De la manera que amas al Señor, tu servicio va a ser a los demás. Por eso estamos llamados al servicio. Por eso Jesús dijo, no hay, es mejor dar que recibir. Estamos llamados al servicio por los hermanos. Tú no puedes decir los domingos, te amo, Señor, te amo, Cristo, y estás sirviendo. ¿El amor en qué se refleja? En el servicio. Y dice el texto, cuando uno ama al Señor, coloca a los hermanos por prioridad. ¿Por qué? Porque la iglesia y Cristo son uno. El que hace un bien al hermano, ¿a quién está haciendo? A Cristo. Cristo dirá, ¿cómo dices que me amas y no amas al hermano? ¿Cómo dices que me amas y no amas a tu prójimo que viene los domingos contigo? ¿Cómo dices que me amas y ni le saludas? Hay rencor entre las iglesias, entre los congregantes, se miran, murmuración. Eso no es amor. Y Juan pregunta,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Aquel que ve a un hermano tener necesidad y no le da. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Juan va a decir más adelante. Si no ama al hermano que vio, ¿cómo va a amar a Dios que no conoce, que no vio? El amor es una marca distintiva del creyente. Yo amo a los hermanos. ¿Y amar qué es? Poner por prioridad a ellos. Por eso Pablo en Filipenses, ¿qué dijo? Tened el mismo sentir de Cristo. Cristo no miró por suyo propio, sino por lo de los demás. Así también ustedes ya no se vean por ustedes mismos, sino vean por los demás. Escuchen, amados hermanos. Tú a la iglesia no tienes que ir el domingo. ¿Qué Dios tendrá para mí? ¿Qué mensaje será para mí? ¿Qué Dios tiene para mí? Por eso la iglesia a veces es aburrida para ti, porque siempre vas a buscar algo para ti. No. Cuando vamos a la iglesia, tú tienes que decir, Señor, ¿cómo esto me ayuda al servicio a los demás? ¿Cómo yo voy a servir a los demás? Cuando dejas de ir a la iglesia para buscar algo de ti y buscar algo para ayudar a los demás, hermano, tu vida va a crecer. Vas a dejar de ser aquel cristiano que diga, hermano, visítenme, pastor, visíteme, pastor, ayúdeme, pastor, llámeme. No, ya no voy a la iglesia porque no me llama. Me falté 2 meses y nadie se preocupa por mí. En esa iglesia no hay amor. Cristianos inmaduros, niños. Cuando tú entiendas el valor del servicio y el amor al prójimo, tú vas a decir, yo ya no espero que me llamen, yo voy a llamar. Ya no espero que me visiten, yo voy a visitar. Eso es una persona que ha entendido el amor al prójimo que Jesús dijo es igual en amor al primer mandamiento. ¿Cómo tú estás amando a tus hermanos de la iglesia? ¿Hay comunión? ¿Te saludas? Es más, ¿sabes dónde viven los hermanos? Con los que te reúnen cada domingo, ¿los has visitado? ¿Cómo está la comunión en tu iglesia? ¿Cómo está la comunión en tu vida? ¿Hay resentimiento entre algunos hermanos? ¿Hay hipocresía? ¿Hay murmuraciones? Cuidado, porque eso no es la voluntad de Dios. Tengan mucho cuidado. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Ámense unos a otros. Ámense. ¿Y amor qué es? No mirar lo mío propio, sino mirar por lo de mis hermanos. Cuidado que cierres tu corazón. Cuidado. Mucho cuidado con cerrar sus corazones a los hermanos. Nosotros estamos llamados al servicio. Muy bien, nunca olvides eso. Tú a la iglesia vas a aprender a cómo servir después más adelante. Vamos a continuar. 2. Dense preferencias unos a otros. Romanos capítulo 12, verso 10. Dense preferencias unos a otros. Amonéstense unos a otros, ¿no? Romanos 15:5 nos va a hablar de los débiles en la fe también, ¿no? Que debemos nosotros ayudar con mansedumbre, ¿no? Con templanza. Y también Pablo va a añadir en Timoteo que con doctrina también. Muy bien. Entonces la amonestación tiene que venir también por parte de nosotros. Por eso hay líderes que exhortan y dicen, no, pastor, ¿cómo me va a decir así? Usted tiene que tratarme con amor. No me diga eso, si no ya no vengo más. A algunos no les gusta que se les exhorte con la verdad. No les gusta que se les diga, hermano, ya deje eso, ya deje esa murmuración, ya deje esa palabrería. Porque algunos van al pastor y dicen, pastor, te voy a contar cómo he visto a este hermano, estás murmurando ya. Y todavía algunos dicen, para que oremos. Lo camuflan con espiritualidad. Entonces, ¿a veces es necesario la exhortación? Claro, es necesario. Porque en la iglesia hay débiles en la fe. Y hay que ser también este carácter de amonestar a otros. 4. Consuélense unos a otros. Consuélense unos a otros, ¿no? Va a ser muy importante esto también, el consuelo, las visitas unos a otros, el aliento unos a otros. Qué hermoso es cuando un hermano le dice, hermano,
Te animo que sigas viniendo. Te animo que no decaigas. Si puedo hacer algo por ti, hermano, dime. Puedo venir a tu casa, oramos juntos. O puedo venir a aprender contigo la Biblia. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Medítense ustedes, entre ustedes. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le dijeron a su hermano, hermano, ¿qué haces los lunes? Bueno, no hago mucho. En la tarde cuando llego del trabajo, ¿por qué no vengo a tu casa y estudiamos la palabra juntos? ¿Alguna vez tú has hecho eso? Yo me acuerdo, amados hermanos, cuando yo no tenía ni un ministerio, cuando yo no tenía ninguna actividad aquí en lo virtual. ¿Sabes qué yo hacía? Yo iba a visitar a los jóvenes, casa por casa, a los hermanos mayores, y les iba a compartir la palabra, les iba a animar, iba a los enfermos también. Eso hacía yo. Y no me invitaban ellos. No me decía, hermano, ¿puedes venir? No, yo le decía, hermano, ¿puedo venir el sábado? ¿Puedo venir el domingo por la tarde, acabando el culto a las 7? Me gustaría visitarte. Y oraba por ellos. Les hablaba de la palabra. Les preguntaba de sus vidas. Les decía, ¿cómo ves la iglesia? ¿Cómo está tu vida espiritual? No les miento, amados hermanos. Alguien algún día me va a visitar, va a ver mis cuadernos acá. Aquí me he anotado. Me acuerdo yo, amados hermanos, porque yo soy muy pésimo en aprender rápido. Lento soy para aprender. Entonces, ¿sabes qué yo hacía? Porque los casos son distintos, ¿no? Los jóvenes a veces son por la ansiedad, los adultos son porque están enfermos, o porque hay decepción, o porque hay algunos problemas familiares. Entonces, lo que yo hacía es anotarme textos importantes y aquí en mi cuaderno lo colocaba, ¿no? Tenía un cuaderno de visita y le colocaba aquí, ahí para matrimonios, ¿no? Para enfermedad, para desánimo, para los jóvenes. Entonces yo ya sabía, cuando iba un joven y escuchaba un poco, decía, ¿por qué no vienes a la iglesia? Por esto, por mi estudio, por lo que me está pasando. Yo, mi texto, aquí está mi cuaderno. Para los jóvenes. Y ya empezaba yo a leer. Mira, te voy a compartir un texto, le decía. Y le compartí. No es necesario que me inviten. Yo iba. ¿Por qué? Porque yo amaba a los hermanos. Yo amaba a los enfermos. Tristemente hoy ya no hago eso porque ya el tiempo no me da. No me da. Muchos, tristemente, ¿sabes qué he visto también? El pastor tiene que venir. El pastor tiene que decir, vamos a la casa del hermano, vamos a visitarle. No, un hermano tiene que partir de ti, el amor tiene que partir de ti, el consuelo. Yo iba, hermanos. El pastor no me decía, tú ve, no, yo iba por mi propia voluntad. Salía del trabajo a las 6, me bañaba, me alistaba e iba donde el hermano en la noche y le hablaba la palabra y le decía, hermano, esfuérzate en el Señor, aprende más la palabra de Dios. Me acuerdo un día estaba yo con un hermano caminando casi una hora, hermanos, una hora de caminata. Y ese hermano había caído dejando la iglesia, ¿no? Local, un desánimo completo en su vida matrimonial. Y yo le estaba hablando la palabra de Dios para que vuelva al camino del Señor, para que reconozca que Dios puede sanar sus heridas. Cuando hay amor entre nosotros, las cosas, hermanos, fluyen por sí. Un consuelo, un ánimo, es muy importante. Muchas veces necesitamos eso, hermanos. Que alguien nos diga, hermano, voy a orar por ti, vendré y oraré por ti a tu casa. Falta ese tipo de comunión. Hemos caído a la religión, ¿sí o no? Domingos nada más. Bendiciones, bendiciones. Hasta el siguiente domingo, hasta el siguiente domingo. La comunión es muy importante. ¿Qué esperas tú? El domingo mismo dile a ese hermano que tú lo ves medio que ya no viene, preocupado, y el hermano, ¿puedo visitarte? Me gustaría meditar un poco la palabra contigo. ¿Cuánto te lo va a agradecer? ¿Cuánto te lo va a agradecer? El amor entre hermanos tiene que existir, la comunión. Eso es lo que Dios quiere. Dios no dijo, yo voy a hacer todo. No, Dios también dijo, ustedes también. Tú consuélale.
tú exhórtale, tú ámale, tú apóyale. Es la voluntad de Dios entre nosotros. Por eso somos hermanos en la fe. Te animo a que practiques la comunión, pero ya, no esperes que alguien te impulse, hazlo tú por amor. Anímense y edifíquense unos a otros. Qué interesante, ¿no? Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Yo no veo en el texto que diga que consuele los líderes nada más, que consuele los pastores nada más, que consuele solamente los que encabezan la iglesia. El texto es claro, unos a otros, unos a otros. Pastores, si me están escuchando, hemos caído en una costumbre equivocada de ser nosotros quienes vayamos a las casas, que ser nosotros quienes vayamos simplemente a todo lugar. No, la Biblia es clara, unos a otros, no siempre tenemos que ir nosotros. Además, lo dije en las prioridades internas, la prioridad de un pastor es preparación de la palabra de Dios, traer alimento fresco, pastos verdes cada domingo o cada día de culto que se reúnan. Ya lo diría Pedro en Hechos capítulo 6. No es justo que nosotros sirvamos en las mesas. Nosotros estamos llamados a la oración y a la predicación de la palabra de Dios para la edificación del pueblo. Si el pastor va a estar 7 días de la semana visitando, ¿con qué tiempo se va a preparar? ¿Con qué tiempo va a estudiar? Por eso, amados hermanos, dejen al pastor que haga su trabajo. Su trabajo es enseñar, traer pastos frescos, palabra buena, palabra edificante. Sean ustedes quienes se visiten unos a otros. Sean ustedes que se consuelen unos a otros. No estén mirando cada vez al pastor. Y pastores, ya basta de dejar esa costumbre. Dejen esa costumbre. Que nada bueno ha traído a la iglesia. Por culpa de que el pastor no coloca en prioridad sus trabajos, su importancia, la iglesia sufre de doctrina, la iglesia sufre de enseñanza. Por último, tener comunión unos a otros. Ahora, aquí es muy importante, ¿no? Es muy importante esto porque la comunión va a ser radical en cuanto a la iglesia local. Ahora, hoy en día también se busca comunión en actividades. Ponga atención y con esto voy a exhortar a todos. Para que la iglesia local haya comunión, no tenemos que estar yéndonos a retiros, yéndonos a campañas, yéndonos a algunas actividades que nos unan como iglesia. No. Hermano, ¿esas cosas están mal? Yo no digo que estén mal. Pero si tú estás buscando tener comunión con la iglesia, con actividades, estás muy equivocado. ¿Sabes cuál es la verdadera comunión? ¿Quieren aprender? Vayan a Primera de Juan. Vamos ahí. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. El apóstol dice lo siguiente, y ahí nos va a enseñar cómo es la verdadera comunión. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el verso 3 también diría algo similar. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Voy a explicar, mire aquí adelante. Para que una iglesia tenga comunión, no es necesario irse a retiritos, irse a viajes, irse a campañitas. No. El texto dice, nosotros tenemos comunión unos a otros si andamos como Jesús anduvo. Si tenemos una relación familiar con Dios, si tenemos una comunión constante con Dios, si yo tengo una comunión constante con Dios y mi hermano tiene una comunión constante con Dios, nuestra comunión va a ser eficaz, va a ser verdadera. Por lo tanto, en vez de buscar actividades, busquemos más profundizar en Dios y en su palabra. ¿Por qué? Porque la comunión verdadera va a venir cuando tengamos comunión primeramente con Dios. No es al revés. ¿Tendremos comunión entre nosotros? No. La palabra dice, el que tiene comunión con Dios y con el Hijo, verdadera comunión va a tener.
Tristemente al revés buscamos nosotros, ¿no? Vamos a tener comunión y busquemos a Dios. No, al revés. Buscamos a Dios, resultado de eso, comunión verdadera. Por eso es lo importante que la iglesia local esté fundamentada en el aprendizaje, la comunión, la relación con Dios. Y resultado, fruto de, ¿qué va a ser? La iglesia va a tener comunión. Así de simple. Muy bien. Repito una vez más, pues eh, no estoy criticando las actividades, las campañas, no estoy criticando eso, pero estoy colocando un punto bíblico. Si alguien hace esas cosas, no hay ningún problema. Muy bien. Ese no es el punto. El punto es la comunión verdadera. Avancemos. Avancemos. Espero que estén aprendiendo. La adoración. Punto número 3. La adoración. Cuando hablamos de adoración, no nos referimos a los actos litúrgicos como postración u oración expresiva, tampoco alabanzas múltiples dentro de una iglesia, pues la revelación bíblica nos arroja que la adoración que agrada a Dios, subraya eso, es una vida en comunión con Él, una vida que viva en obediencia a sus preceptos y la vida que se goce y se complazca en Él. ¿Dios qué quiere? Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es adoración? Va más allá de un simple alabar, de un simple, tal vez, orar o de postrarnos. No, va más allá. Un verdadero adorador se agrada en Dios. ¿En qué? En su vida. Tiene comunión con Él. Le obedece a Él. Eso es lo que Dios ve como un verdadero adorador. Dios no mira el domingo y dice, wow, está orando una hora, este verdaderamente me está adorando. No, Dios dice, esta vida se agrada, me obedece, se complace, se alegra y se goza en mí los 7 días de la semana. Esta vida me adora, esta vida me honra, esta vida me alaba. Entonces no se trata de un momento, de una acción, se trata de un estilo de vida. Para esto respondamos las siguientes preguntas. Para esto respondamos las siguientes preguntas. Vamos a entrar a esta parte. Pregunta número 1. ¿Cómo debemos adorar según Juan 4, 23 al 24? Ahora sí, los que estén con cámaras tengan sus Biblias a la mano. Vamos a leer todos. Muy bien. Prendan sus cámaras, hermanos, por favor. Prendan. Vamos a activar sus microfonitos. Y vamos a ver ahí, ¿ya? Vamos a ver. Amén. Vamos a empezar con nuestro hermano Abel. Hermano Abel, ya está prendido sus micrófonos. Ayúdanos tú. Juan capítulo 4, verso 23 al 24. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo debemos adorar según Juan capítulo 4, verso 23 al 24? ¿Lo tienes, hermano? ¿Puedes leerlo? Amén, hermano. Amén. Léelo, Cuatro hermano. veinticuatro, mi hermano. 23 al 24. 3 al 24. La palabra de Dios dice así. Ma- Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Amén. Gracias. Dos veces en el texto aparecen estas dos palabras, en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces respondemos en nuestros materiales, ahí en sus materiales. Respondemos la pregunta. ¿Cómo debemos adorar según Juan 4, 23 al 24? ¿Cuál es la respuesta? En espíritu y en verdad. Ahora vamos a participar los del Zoom, así que estén atentos. Prendan sus cámaras, por favor, prendan sus cámaras. Hermano, no nos peinamos, estamos mal, no estamos bien peinados, no importa, y prenda su cámara.
Vamos a la segunda pregunta. ¿Les parece? Vamos a la segunda pregunta. La primera pregunta, la primera respuesta es en espíritu y en verdad. Vamos a la segunda pregunta. Ahí en sus materiales también. ¿Cómo podemos llegar a adorarle de estas dos maneras? Ahora sí, van a participar los del Zoom. En la pregunta 1, ¿cuál es la respuesta? En espíritu y en verdad. Así debemos adorar. La pregunta 2, ¿cuál es? ¿Cómo podemos llegar a adorarle de estas dos maneras? A ver, vamos a hacer participar a una dama. Muy bien. Hermana Esther Guzmán. Luego nuestra hermana Evelyn también. Prepare sus respuestas, ¿ya? ¿Cómo tú puedes responder esta pregunta, hermano? La primera pregunta era en espíritu y en verdad, la respuesta, ¿no? Ahora la pregunta 2 dice, ¿cómo podemos llegar a adorarle de estas dos maneras? Es decir, ¿cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Tienes alguna respuesta para eso, hermana? ¿Cómo podemos llegar? Claro, ¿cómo podemos adorarle en espíritu y en verdad? Y ser constante en la oración. ¿Ya? Muy bien, sí. Ser Invocando, constante. invocando al Espíritu Santo en la oración. Ya, nuestra hermanita dice ser constante en la oración y siempre invocando al Espíritu Santo para que guíe nuestra oración. Gracias, hermanita. A ver, hermana, tú, Evelyn, ¿tienes alguna respuesta? ¿Cómo podemos adorarle en estas dos maneras, espíritu y en verdad? Bueno, primero tuvimos que haber nacido de nuevo, ¿no? Si no, no podríamos. Ahí sería en verdad, porque lo haríamos con entendimiento, porque el mismo espíritu nos haría buscar la verdad. Yo pienso que será así. Muy bien, buena respuesta también, siguiendo el uso de las dos palabras, ¿no? Vamos a participar todos, ya, así que Claro, pongan sus... claro. Muy bien, gracias, hermanita. Entonces, es una muy buena respuesta que dio nuestra hermana Evelyn. El texto indica dos frases, en espíritu y en verdad. Entonces, la motivación de la verdadera adoración tiene que ser guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Tiene que ser guiada. Anoten sus materiales. La adoración va a conllevar tres cosas importantes ahí en sus materiales. No está, pero anoten. La adoración va a implicar tres cosas importantes. La adoración va a implicar tres cosas importantes. La adoración va a llevar o conllevar tres cosas importantes. Número uno, alabanza. Número dos, honra. Número tres, servicio. Repito, la adoración va a conllevar tres cosas esenciales. Alabanza, honra, servicio. Alabanza, honra, servicio. Y estas tres obviamente va a reflejar una vida constante, una vida que entiende la voluntad de Dios. Y ahorita vamos a entrar en eso. ¿Anotaron? Alabanza, honra, servicio. Cuando hablamos de alabanza, obviamente nos hablamos o nos referimos a la alabanza, ¿no? Al cantarle, al exaltarle, ¿no? A la honra nos referimos al reconocimiento como único Señor. Eso es honrar. Tú eres el único. Tú eres el inigualable. Tú eres el todopoderoso. Esa es una honra. Y lo tercero es el servicio. Entonces, un verdadero adorador va a alabar, va a honrar, va a servir. ¡Wow! Hermano, yo tengo un ministerio de que nos titulamos los adoradores. ¿Y qué hacen? Cantamos. Sí, la alabanza es parte de, pero no es toda la adoración. ¿Hay honra? ¿Hay servicio? Claro, estamos sirviendo, estamos honrando. Ahora, aquí nos centramos con algo muy importante. Muy importante. Que la pregunta anterior nos va a dejar muy, pero muy asentados
en la verdad teológica de la adoración. Adoración no es solamente cantar. Adoración implica una alabanza, una honra y un servicio. Ahora, mire aquí adelante. Vamos a aprender esto. Mire aquí adelante. Hoy en día hay muchos ministerios de alabanza, de danza, de canto, cantantes cristianos, etcétera. Y estos cantantes cristianos, ¿qué hacen? En sus canciones o en sus conciertos o en sus actividades en la iglesia, ¿qué hacen? Estamos honrando, estamos adorando a Dios, ¿sí? Podemos ver en sus letras adoración, podemos ver en sus coreografías adoración o honra, pero también dicen, estamos sirviendo al Señor a través de lo que estamos haciendo. Parece convincente. Pero Juan 4 nos da la clave. No dejen de mirar aquí adelante. Uno puede alabar, uno puede honrar y uno puede servir. Todos hacen eso. Los católicos, los mormones, los sabadistas, los falsos cristianos, las falsas sectas, hacen eso. Y muchos dicen, estamos adorando a Dios. Hermano, entonces, ¿cómo podemos saber si es una verdadera adoración, si es una verdadera alabanza, si es una verdadera honra y si es un verdadero servicio? Juan 4 te da la clave. Siga mirando aquí adelante. Todas, absolutamente todas las sectas que tienen por título el único Dios al que igual nosotros creemos, alaban, honran y adoran, ¿sí o no? Claro. En toda iglesia hay alabanza, hay cánticos. Diferentes, pero hay. En toda iglesia honran al Señor. ¿Has escuchado eso de quién vive? Cristo. ¿Quién salva? Cristo. Están honrando al Señor a través de sus labios, claro. Pero también toda iglesia, toda secta sirve al Señor. Estamos sirviendo al Señor. Cuando los testigos de Jehová van casa por casa, ¿qué dicen? Estamos haciendo un servicio al Señor. Muy bien, mira aquí adelante. Entonces, toda iglesia, toda religión, toda secta alaba, honra, sirve. En pocas palabras, todos están adorando a Dios según ellos. Hasta nosotros, ¿sí o no? Hasta yo mismo. En mi iglesia alabamos, en mi iglesia honramos y en mi iglesia servimos. Y la pregunta es, hermano, ¿cómo sabemos cuáles son los verdaderos adoradores? Buena pregunta, ¿no? Porque Juan, ¿qué dice? Verdaderos adoradores, en verdad. No deje de mirar. Lo que va a identificar lo que es una verdadera adoración de una falsa adoración, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Mira aquí adelante. El Espíritu Santo va a guiar a una verdadera alabanza. El Espíritu Santo va a llevar a una verdadera honra. Y el Espíritu Santo va a llevar a un verdadero servicio. No deje de mirar, no anote nada, aprenda. No anote, aprenda. Repito, el Espíritu Santo guía a una verdadera alabanza. Lleva a una verdadera honra. Lleva a un verdadero servicio. Entonces, no deje de mirar. Dios se place, se deleita, se goza en una alabanza, en una honra, en un servicio que venga guiado por el Espíritu Santo. Por eso se llama verdadera adoración, en espíritu y en verdad. El Espíritu va a guiar a la alabanza correcta, a la honra correcta y al servicio correcto. Entonces, aquí ya nos entramos en un tema de debate. Tenemos que entender cómo es el Espíritu Santo. Wow, yo no sabía eso, hermano. Entonces, póngase a pensar esto. Si una iglesia está alabando al Señor, pero si esa alabanza no ha sido guiada por el Espíritu Santo, Dios, ¿qué dice? Puedes alabar 5 horas si quieres,
Puedes tener ministerio de alabanza aquí, allá, internacional, Perú, Chile, Colombia, lo que tú quieras. Pero ese ministerio o esa alabanza no es guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios que dice, no me complace. No es verdad. ¡Wow! Lo mismo el servicio. Puedes tú servir todo lo que quieras. Hacer campañas. Hacer encuentros, retiros, lo que quieras. Pero ese servicio, dice Dios, no está guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios ¿qué dice? Tu servicio no me agrada. Cosa humana es. Por eso Jesús ¿qué dijo en Mateo 7:21? Apartaos de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Mira aquí adelante. El hombre o el creyente solamente puede llevar adoración por sentimentalismo humano, por motivaciones humanas, o adoración por un mover y una guía del Espíritu Santo. Solamente hay dos. No hay más. O son guiadas por la carne o son guiadas por el Espíritu Santo. Aquí ya me voy a entrar en mucho, tal vez muchos van a estar ahí contra mí, pero yo voy a decir lo que la Biblia dice. Un verdadero adorador es guiado por el Espíritu Santo. Vamos al primer punto, la alabanza. La alabanza, ¿por quién tiene que ser guiada? Por el Espíritu Santo. Antes de entrar a estos tres temas, quiero que veamos un poco de lo que acabamos de decir. El Espíritu Santo va a guiar. Abre tu Biblia. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Vamos a ir a dos textos, ¿ya? ¿Me van a ayudar los hermanitos? Hermana Reida Chávez. 1 Corintios 2, 13. Luego mi hermano Rodolfo Berrocal. Por favor. Romanos 8, 14. Repito, 1 Corintios 2, 13 y Romanos 8, 14. Para empezar. Prendan sus camaritas, hermanos. Prendan. Estamos controlando ahí. Estamos teniendo drones en sus casas. Vamos, 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Ahí nos va a decir, el Espíritu Santo, la alabanza, la honra, el servicio, ¿dónde lo va a acomodar? Escuche, 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Adelante. La bendita palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Gracias. El Espíritu Santo, ¿dónde acomoda las cosas? En el contexto, Pablo está hablando de que el Espíritu Santo nos revela todo, nos enseña todo, porque él escudriña hasta lo más profundo de Dios. Mira aquí adelante. Voy a hacer un ejemplo. Mira aquí adelante. Yo tengo un papá. Vamos a suponer, porque yo no tengo papá, ¿ya? Supongamos que yo tengo un papá. Y a la puerta de mi casa vienen 5 personas. Y dicen, queremos encontrarnos con el Señor, queremos obsequiarle este tipo de cosas, queremos agradarle con este tipo de cosas. Muy bien. Y alguien, yo voy a salir y le digo, pero eso no le agrada a mi papá. ¿Ustedes quieren agradar a mi papá? Sí. Yo les voy a decir, hagan esto. Esto le gusta a mi papá. Esto le encanta a mi papá. Y esto le agrada a mi papá. ¿Por qué yo sé eso? Porque yo conozco a mi papá, ¿sí o no? Entonces, no se trata de que una persona diga, quiero agradarle a mi manera, como yo quiero. No. La manera en que Dios quiere ser agradado es a través del Espíritu Santo. Mira aquí adelante. Dios dice, quiero que me adoren, sí, quiero que me alaben, sí, quiero que me honren, sí, quiero que sirvan para mí, sí, pero que sea el Espíritu Santo quien les diga cómo tienen que hacer. Él les va a guiar cómo a mí me gusta la adoración, cómo a mí me encanta la alabanza, cómo yo me complazco en la honra y en el servicio. No eres tú no dices, a ver, Señor, te voy a alabar como yo quiero. Te voy a alabar así. No. Cuidado que estés cometiendo tú una equivocación. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2, 3, ¿qué dice?
El Espíritu Santo va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. No vemos ahí material, carnal o algo físico. ¿Dónde acomoda el Espíritu Santo las cosas? Lo espiritual a lo espiritual. Romanos 8:14 nos va a decir que ¿qué título llevan los que son guiados por el Espíritu Santo? Romanos 8:14. Adelante. Amén, pastor. Dios lo bendiga. La palabra del Señor nos dice, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Qué título llevan los que son guiados por el Espíritu Santo? Hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿por quién son guiados? ¿Por su carnalidad, por lo que es bonito, por lo que atrae? No, por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde acomoda las cosas? Lo espiritual a lo espiritual. Lo material apartito, alejado. ¿Por qué? Porque lo material no puede agradar a Dios. Lo espiritual sí le agrada. Por eso Jesús, ¿qué le dijo a la samaritana? No es en el Serefejín, ni en Jerusalén, ninguno de esas dos cosas. Mi Padre busca, y hoy es que mi Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí está la clave. Por lo tanto, mi hermana Evelyn tuvo razón. Solamente los creyentes que son nacidos de nuevo van a poder dar una verdadera adoración a Dios, porque están siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero muchos no están siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar por qué hay tanta variedad de música? Cualquier hombre o mujer que tenga una buena voz y le coloca letras cristianas se hace llamar cantante cristiano. Y la gente le aplaude, canta sus canciones, llena sus conciertos. ¿Y qué está diciendo? Vamos a adorar a Dios. Cuando vienen cantantes como Lily Goodman, como Jesús Adrián Romero, como Alex Campo, que no tienen ni siquiera un mensaje cristocéntrico en sus canciones, la gente dice, vamos a adorar a Dios. Escuche lo que voy a decir. ¿Cómo es posible que una persona que esté dándose la mano, que esté abrazando a sectas como la Iglesia Católica, cante al Señor? Imagínense a Pablo entre los católicos. Somos hermanos, Dios los ama, amén. Ahora aquí voy a enseñar para ustedes. No quiero ganarme enemigos. Pablo les diría, dejen esa falsa enseñanza. Vengan al Señor Jesucristo, arrepiéntanse. Ya me imagino Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué les diría ahí? Arrepiéntanse. Un verdadero adorador, un verdadero cantante o al que alaba, se somete a la guía del Espíritu Santo. Esa es una verdadera adoración. Cuidado tú caigas, vamos a adorar. Está viniendo Monte Santo, está viniendo Alex Campo. Vamos a adorar al Señor. Y Dios dirá, pero si yo ni siquiera estoy inspirando esa canción, si el Espíritu Santo no está guiando a esa persona, ¿cómo tú dices me vas a adorar? Yo quiero en espíritu y en verdad. A Dios no le interesa lo físico, lo material, lo llamativo. A Dios, ¿qué le interesa? A ver, esa alabanza está siendo guiada por el Espíritu Santo. Esa es la alabanza que yo quiero. Hoy en día, a la alabanza, ¿qué le han colocado? Muchas, pero muchas distracciones, muchas, pero muchas cosas carnales. ¿Sí o no? ¿Con el título de qué? Es que hay que adorar a Dios, hay que alabarle. Por eso digo, me voy a entrar en problemas. Tal vez alguien aquí ya quiere refutar. No, bien, lo puede hacer. Pero estoy enseñando, ahorita vamos a entrar a textos. La verdadera alabanza, ¿por quién tiene que ser impulsada? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que vayamos y escuchemos a cantantes, entre comillas, cristianos, que no son guiados por el Espíritu Santo? No hay cambio, no hay transformación, no hay crecimiento. El farandulismo cristiano
hablando en la alabanza, solamente es un negocio. Y qué triste que gente diga, haga fila para escuchar a un cantante y no haga fila para escuchar a un predicador. No gaste su dinero para invertir en un libro, en un curso, en un seminario. Qué triste. La alabanza, ¿por quién tiene que ser guiada? Por el Espíritu Santo. Si no es guiada por el Espíritu Santo, Dios, ¿qué dice? No, no es para mí eso. Porque lo que a mí me agrada, el Espíritu Santo va a guiar. Ustedes no. Ustedes pueden tener su ministerio de alabanza, sus danzarines, sus danzarines varones también. Puedes tener aquí tu club, las 12 tribus de Israel, ¿no? Aquí son ministerio de danza Benjamín, aquí son ministerio de danza Efraín, y Dios mirará. ¿Acaso eso está guiando el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que digan rock cristiano, cumbia cristiana? ¿Dónde estamos? Aquí mis hermanos peruanos, por ejemplo, los famosos paitanitos, han añadido pensamientos, voluntades y conceptos humanos a la alabanza. Y mucha gente no se da de cuenta. Por eso cuando prediqué la enseñanza, las danzas son bíblicas en una de mis prédicas, mucha gente dijo, no, ¿por qué te opones si David danzaba? Yo te pregunto a ti, examínate. La alabanza en tu iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Tú ves que es espiritual? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué acomoda? Lo espiritual a lo espiritual. Él no añade carnalidad. Él no añade sensaciones o sentimientos humanos. Y hoy tristemente, ¿qué vemos? Ministerios de alabanzas. Contratos, llámenos. Para su matrimonio cristiano, llámenos. Aquí está, todos de fuerte. Trabajando para el servicio de Dios. ¿De verdad? Cuidado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía a lo espiritual. Mucho cuidado con esto. Ahora, yo voy a enseñar cómo es una verdadera oración de alabanza. ¿De dónde a dónde va? No es al revés. No es yo canto, yo alabo al Señor, yo toco instrumento bien, pero nada de la palabra de Dios. No es así. Al revés es. ¿Quieres verlo? Primera, vamos a Colosenses capítulo 3, verso 16. A ver, ¿quién más está con camarita ahí? Prendan sus cámaras. Hermana Marta. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Puedes leerlo. Colosenses 3:16, hermano. Sí. Así, amén. La palabra del Señor dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Amén. ¿Han visto cómo esa radiografía de la alabanza va? ¿No han visto? ¿No han ido? A ver, vamos allá. Una vez más, vamos a leer conmigo ahora, ¿sí? ¿Ya? Colosenses 3:16. Ahí va. ¿Cómo va la adoración? En ese orden tiene que ir. Colosenses 3:16. La palabra de Dios, de Cristo, more en abundancia en vosotros. Es decir, ¿qué tiene que estar primero en nuestras vidas para ser buenos adoradores? La palabra de Dios tiene que abundar, sobreabundar. Tenemos que estar conocidos de la palabra de Dios. ¿Qué más? Y esto nos va a enseñar y nos va a exhortar unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo tu adoración o tu alabanza puede ser sabia? Cuando la palabra mora en tu corazón. Si no mora en tu corazón, vas a añadir carnalidad, vas a añadir humanidad, vas a añadir pensamientos humanos, sabiduría humana. Cuidado. Mira, cantando con gracia, qué sencillo. En vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No sé si me dejo entender, amados hermanos. No sé si me estoy dejando entender a lo que estoy yendo. La Biblia es clara. Dios, ¿qué adoración, qué alabanza va a recibir? La que es guiada por el Espíritu Santo. Cuidado. Por eso alguien me dijo, hermano, mientras voy aprendiendo la palabra de Dios, me voy dando de cuenta que hay cosas que estamos haciendo mal en la iglesia. ¿Dónde se ha visto pues en la iglesia local tarde de talentos, tarde de canto, tarde de teatros, tarde de danzas, bailes? Mira aquí adelante, a ver, mira aquí adelante. El texto dice, ordenanza, antes de la adoración, antes de los cánticos, la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Y cuando abunde la palabra, los va a exhortar, los va a animar y los va a guiar a la sabiduría. Y cuando tengan la palabra de Dios en abundancia, van a cantar cánticos y salmos espirituales. ¿En dónde? En sus corazones. Pero al revés hoy en día hacemos, ¿no? Hermanos, hermanas, nos reuniremos a las 4 porque hay que ensayar las coreografías. Muy bien, hay que adorar al Señor el domingo. Repito una vez más, alguien que me indique dónde hay danzas en el Nuevo Testamento. Son pura carnalidad, hermanos. Y tristemente las hermanitas jóvenes y los varones nada saben de palabra de Dios, pero sí saben paso número 1, paso número 2, paso número 3. Y cuando tú le preguntas, hey, hermanito, ¿sabes qué es justificación? No. ¿Sabes qué es santificación? No. ¿Sabes qué es redención? No. ¿Qué es la salvación? Muchos no saben. Qué lindo, 3 horas de danza, 2 horas de danza, 2 horas de tocar, 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 cantar, pero el pastor empieza a predicar, afuera se salen, no escuchan. Es la verdad. A mí me invitaron a predicar en una vigilia. Me invitaron. Hermano, queremos tu prédica. Estamos haciendo una vigilia, están viniendo las iglesias de Cochabamba, de Oruro, y yo dije, wow, esto es para evangelizar. Hermanos, ustedes me conocen, me preparé una prédica entera. Yo dije, por lo menos voy a predicar 40, 50 minutos y ahí la palabra va a fluir. Llegué al lugar, pasé, estaban danzando, con músicas, con mucho folgorio. Ya, yo aguanté, ya. Pasó las 10, dije, ya empezamos a predicar. No, acabó la primera danza. Vienen los de la otra tribu, la de la otra iglesia, que va a presentar su danza. 2 horas de danza. Acabó eso. Los otros hermanos que han preparado de la iglesia de Sucre su danza. Ya era la medianoche. Ahora sí, ¿dónde está el hermanito invitado? Aquí estoy. Predique. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? 15 minutos. Oh, yo dije, Señor, qué mal que están las iglesias. Muy mal. Cuidado. La alabanza no está siendo guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve a través de la palabra de Dios. Suficiente en una iglesia, 3, 4, 5 himnos cantados cristocéntricamente con adoración, suficiente. Palabra tiene que haber. Al revés hoy en día se ha hecho. Tristemente. No le des importancia a eso. Dios no va a decir, a ver, has cantado 5 años. Has cantado 5 años. Has danzado 3 años también. Pero no has predicado ni del evangelio, ni una alma has convertido. ¿Qué has hecho con la palabra? Porque Pablo en Corintios, ¿qué dice? Somos como vasos de barro que tenemos un tesoro dentro de nosotros. El tesoro no es que sabes cantar, el tesoro no es que sabes alabar, el tesoro no es que sabes danzar. El tesoro que tenemos adentro de nosotros, que somos como vasos de barros, es que Cristo es el camino, la verdad y la vida, el evangelio de Cristo. Dios te va a tomar en cuenta cuánto has hecho con el evangelio. Jóvenes, si me están escuchando aquí, pastores, líderes, no coloquen importancia en lo que no es primordial. No le añadan cosas a la iglesia. Que abunde la palabra, dice. Sabiduría,
luego alabe y cante en sus corazones con entendimiento. Es más, alguien puede decir aquí, hermano, ¿por qué estás contra las alabanzas? ¿Por qué estás contra el grupo ministerial de alabanza? Que alguien me diga. Yo voy a hacer una pregunta aquí. Si es tan importante las alabanzas, escúcheme, si es tan importante las alabanzas, el ministerio de alabanza, dígame o respóndame, ¿por qué Jesús no levantó un apóstol que alabe, que cante? Explíqueme eso. ¿Por qué Pablo no dijo, yo te levanto a ti, Timoteo, para la alabanza nada más? Que alguien me explique eso. No hay respuesta. ¿Por qué? Porque lo primordial es la palabra. Pablo en Romanos 1:16 dice que lo que salva es el poder del evangelio, no el poder de la alabanza. Tenga mucho cuidado, porque el Espíritu Santo no guía ese tipo de cosas. Ni paitanitos, ni música rockera, ni música cumbiera. No es a tu antojo como vas a alabar, no es como tú quieres. Vas a alabar bajo la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. No, hermano, aburrido es esa iglesia. Ni siquiera danzan, no hay ni siquiera teclado, no hay ni batería. Me aburro. Me voy de esta iglesia. Yo le diría, vete pues. Porque la alabanza no es para ti, es para Dios. A Dios alabamos. ¿Y Dios qué quiere? En espíritu y en verdad. Hermano, mucho nos estás exhortando. Por algo viniste a la clase. Lo mismo pasa con la honra. Lo mismo pasa con el servicio. Tú no vas a servir como tú quieres. Tú vas a servir guiado por el Espíritu Santo. Para finalizar, porque mucho les estoy exhortando. Para finalizar. Iglesias donde se dice, gloria a Dios. Cristianos que constantemente dicen, gloria a Dios. ¿Sabes qué es gloria? Es parte de la adoración también. Dios no se glorifica cuando tú levantas la voz y dices, gloria a Dios. ¿Sabes cómo Dios se glorifica? ¿Quieren aprender eso? Dios no se glorifica cuando alguien dice, ¿cómo estamos? Bendecidos, prosperados. Gloria a Dios. Basta de esas cosas. Aprendamos bíblicamente. ¿Cómo Dios se glorifica? ¿Cómo Dios es glorificado? ¿Cómo tú que me estás mirando? ¿Cómo ustedes que están en Zoom? ¿Y cómo yo vamos a glorificar a Dios? No con palabritas. No con exaltaciones nada más. No con orar. No con alabar. ¿Saben cómo se glorifica a Dios? Juan capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, Juan capítulo 15. En esto es glorificado Dios, dice. Yo lo voy a leer ya para finalizar. Juan capítulo 15, verso 8. Juan capítulo 15, verso 8. Jesús está hablando. Y él va a decir un principio importante. Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo realmente un cristiano puede glorificar a Dios? Dios dice, ¿quieres glorificarme? Sí. Trae fruto. Sé como aquella buena tierra donde crece mi palabra, donde madura mi palabra. Y cuando mi palabra madura y crece, esa tierra que lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Dios dice desde el cielo, basta de gritar gloria a mí, basta de decir te alabamos. ¿Por qué no empiezan a dar frutos? Así yo me glorifico, así yo me exalto, así yo me, ustedes demuestran la alabanza, la adoración. Wow. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. Tristemente la iglesia no está caminando guiado por el Espíritu Santo. Para finalizar, la Biblia dice que en los íntegros de corazón es hermosa la alabanza. En los íntegros de corazón es hermosa la alabanza. Para alabar tu corazón tiene que estar íntegro, si Dios no lo recibe. Si tú cantas, si tú alabas al Señor, ¿cómo está tu corazón? Dios mira, ¿con ese corazón alabas? ¿Con ese corazón honras?
Examinen a los cantantes cristianos, examinen la música cristiana que hoy se canta, examina qué tipo de alabanza hay en tu iglesia. Mucho cuidado. El Espíritu Santo guía a una verdadera alabanza, el Espíritu Santo guía a una verdadera honra y el Espíritu Santo guía a un verdadero servicio. No te halles tú en el cielo diciendo, Señor, hice tantas cosas y Dios respondiéndote, no, lo hiciste por tu propio corazón. Me serviste según tu propio corazón, alabaste según tu propio corazón, no según mi estatuto, no según la guía de mi Espíritu Santo. Y tú, agachado. Por algo estás llegando a esta enseñanza. ¿Qué tenemos que hacer? Abundarnos de la palabra del Señor. ¿Y eso qué va a traer? Sabiduría. Hermano, ¿tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Sí. No es algo mágico. No es alguien que te va a imponer las manos. No es algo que te vas a soñar cómo vas a alabar. No. Mientras más tú tengas conocimiento de la palabra en tu vida, tú más te vas a guiar por la palabra de Dios. Yo te lo digo por experiencia. Yo caí en esas músicas. Yo escuchaba esas músicas. Yo me gozaba con esas músicas. ¿Quién me sacó de la ignorancia? Los 66 libros. Cuando aprendí de Dios y cómo es Dios, dije, esto no está bien. Yo te quiero adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo vas a adorar tú de aquí en adelante? Medita, piensa. Recuerda, el Espíritu Santo acomoda a lo espiritual, a lo verdadero, a lo que a Dios agrada. Basta de seguir enseñanzas, basta de seguir tradiciones de iglesias. Empieza tú a cambiar. Empieza tú a mejorar. Empieza tú a convertirte en un verdadero adorador. De parte mía, ha sido un placer estar con ustedes en esto que hemos titulado Discipulado Básico. Mi nombre es Fernando, es un placer estar con ustedes todos los viernes. La palabra ha sido un poco dura el día de hoy, pero es importante tenerlo. Recuerdo lo que dijimos, exhortándonos también unos a otros. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, amados.